Rehabilitación de adictos y homosexuales. Hospitales de Guayaquil se abastecen para atender a posibles casos de gripe AH1N1. Colegio Fiscal de Guayaquil intervenido por el Ministerio de Educación por el problema de las drogas. Personal de hidrocarburos vende directamente gas en diferentes puntos de Guayaquil. Dueños de gasolineras piden al gobierno que les aumente el margen de utilidad. El Papa Francisco perdonará los pecados vía Twitter. El anuncio oficial lo hará en su visita a Brasil. Y en corto, un cantautor ecuatoriano que triunfa en México y regresa a conquistarnos con Quiero Ser. Quiero ser tu soñar, tu amor. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Brigadas del Consejo Nacional Electoral iniciaron los cambios de domicilio para los electores del próximo proceso de febrero 2014. Hola, Liz. Hola, Milton y amigos, buenas noches. En otro tema, el Ministerio de Salud toma acciones en los llamados centros de recuperación de adictos y homosexuales. Ya mismo les damos detalles. Sí, por ahora empezamos con el tema de elecciones. El Consejo Nacional Electoral inicia la segunda fase de la campaña de cambio y actualización de domicilio con el objetivo de acercar a los recintos electorales a los votantes. Pese a vivir en Quito, Juan Carlos sufragaba en Pelileo, provincia de Tungurahua. Debido a la distancia, prefirió actualizar su domicilio electoral previo a los comicios seccionales del 23 de febrero del 2014. Por el trabajo y todo eso, se me hace más cerca, porque estoy viviendo aquí. Él, como otros ciudadanos, aprovechó uno de los puntos de actualización ubicados por el CNE en las 24 provincias del país. Basta llevar los documentos requeridos. La cédula, papeleta de votación y un servicio básico. Se vuelve imprescindible que los ciudadanos actualicen su domicilio electoral para que sufraguen en el lugar donde viven, puesto que el próximo 23 de febrero vamos a elegir a nuestros representantes a los gobiernos provinciales. El registro civil es una de las instituciones que alberga mesas como estas en varias provincias. En total, el organismo electoral ubicó 641 puntos fijos y 473 brigadas móviles que recorrerán las ciudades. Este año hay un cambio respecto a la seguridad. Que nos garanticen que sea el mismo ciudadano quien haya realizado su cambio de domicilio y por ende que también se efectivice ese cambio de domicilio. El plazo para hacerlo vence el 28 de agosto. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Continúa la compensación a los transportistas por concepto de tarifa media, según el Ministerio de Transporte. Sin embargo, dirigentes de este sector aseguran que existe incumplimiento por parte del gobierno y además piden una revisión de las tarifas. Más de 93 millones de dólares se han entregado a los transportistas por la compensación de las tarifas medias que se cobran a estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad. Así lo dio a conocer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de un boletín de prensa. De $350 mensuales para los buses convencionales y de $600 para los sistemas integrados. De acuerdo a lo que publica el Ministerio, el convenio abarca 21 meses de compensación. Durante este tiempo, a 343 operadoras se les ha cancelado de 13 meses. Y a 38 operadoras de 9 meses. Sin embargo, dirigentes de los transportistas aseguran que el convenio solo fue por 18 meses, de los cuales únicamente les cancelaron 12. En lo que corresponde al presente año, desde el mes de enero hasta el mes de junio, donde concluyó este sistema de compensación, el gobierno no ha procedido a cancelar todavía ningún valor a las operadoras. Para ampliar la información solicitamos una entrevista en el Ministerio de Transporte, pero no nos concedieron. Únicamente en el boletín aseguran que para culminar con la compensación las operadoras deben entregar un informe de los gastos. Eso está justificado con las unidades que han trabajado. Todo ese tipo de información que han requerido ha sido presentado. Sumado a este malestar, piden que en general se revisen las tarifas, pues no se lo ha hecho hace 10 años. Deberíamos analizar qué tan bien se están haciendo las cosas dentro de los operadores de transporte público para ver si es que justifica o no una consideración de este tipo. En torno a este tema, los transportistas esperan tener un acercamiento con el gobierno. Andrea Romero, 24 horas. Los dueños de gasolineras piden a las autoridades de hidrocarburos la revisión de los márgenes de utilidad.
Es así que solicitan que suba del 13 al 18% para poder cumplir con ciertos requerimientos como la instalación de cámaras de seguridad, un sistema hidráulico contra incendios, entre otros. Sostienen que con los actuales márgenes difícilmente podrán cumplirlos. Estamos pidiendo por lo menos regresar al margen que tuvimos en el 2001, que fue producto de un estudio que se hizo en ese entonces en el gobierno del doctor Noboa, que fue el del 18%. Volver al anterior, ni siquiera estamos diciéndole un valor que a nosotros se nos ocurre, sino en base a lo que existía anteriormente, que ya se dio, que fue producto de una decisión gubernamental, regresar al 18%. Persiste la escasez de gas en algunos sectores de Guayaquil. Mientras tanto, para mitigar la situación, la Agencia de Hidrocarburos comercializa las bombonas de manera directa a los usuarios. Los consumidores cuentan que todavía tienen que lidiar con la falta de gas doméstico. En todo el Guamo no hay gas. He buscado de las 10 de la mañana y no hay gas. Fui acá a la Floresta, tampoco había desde la mañana estuve buscando gas y no. Aunque algunas distribuidoras van recibiendo el derivado, se quejan de la poca cantidad que les llega, por lo que en cuestión de horas el producto se termina. Pero traen muy poco, traen 30, 40, 50, así. No, eso no abastece. Solo 200. Ahora 210, el mismo día se acaba todo. De su parte, la Agencia de Hidrocarburos niega que haya tal desabastecimiento. No hay desabastecimiento, el cupo está fluyendo durante todos los días, se está entregando aquí en Guayaquil aproximadamente 700 toneladas de gas. En diferentes puntos de Guayaquil, personal de Hidrocarburos ya vende directamente el gas al consumidor. Estamos haciendo nosotros, entregando el producto directamente al pueblo. ¿Ya? Al costo de unos 60. Los controles continuarán para evitar que algunos distribuidores cobren incluso hasta $3 por el cilindro y respetando el precio oficial. María José Jaramillo, 24 horas. Un incendio ocurrido en la refinería de Esmeraldas puso en alerta a todo el personal y a los moradores de los barrios cercanos a esta planta industrial. El conato de incendio se produjo alrededor de las 2 de la tarde. Por ello, los trabajadores de esta planta industrial tuvieron que ser evacuados, al igual que los empleados de la termogeneradora ubicada en el sector. Solo lo han pedido que evacuáramos porque es fuerte. Aún se desconocen las causas del flagelo y los alcances que provocó. Al momento, técnicos estarían evaluando los daños. Se espera un pronunciamiento de las autoridades en torno a lo acontecido. Creo que ya había pasado todo. Ya, ¿pero qué ha sido? ¿Qué pasó? Es una chispa, parece. ¿Ya lo controlaron ahorita? Sí, ya está controlado. El conato pudo ser controlado en pocos minutos por las motobombas de la refinería. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El Ministerio de Educación intervino el Colegio Fiscal Aguirre Abad de Guayaquil. La disposición se dio por los problemas con el microtráfico y el consumo de drogas que afectan al establecimiento. Son varias las razones que explica el Ministerio de Educación para adoptar la medida. El problema es de disciplina, maestros narcotizados y el consumo de drogas. La intervención en el Colegio Fiscal Aguirre Abad rige desde esta semana. El ministro Augusto Espinosa detalló que la estrategia no solo apunta a neutralizar el tema de las drogas, consiste además en fortalecer las consejerías estudiantiles, los departamentos de orientación y los talleres para padres. En 30 días nosotros debemos transformar el Aguirre Abad. Es un entorno en donde se expone el estudiante a estas redes de microtráfico. En el plantel las clases se desarrollan de manera normal, aunque existe hermetismo entre ciertos docentes por la rigidez del programa. Porque el problema del expendio y consumo de droga no es de ahora, ya es de tiempo atrás. Ya era hora que tomen cartas en el asunto. La rectora encargada del colegio asegura que la intervención no conlleva un cierre del establecimiento, peor la posible expulsión de estudiantes que estarían vinculados con el consumo de drogas. No creo que el señor ministro indique que podamos cerrar el colegio. Imagínese usted, 3.700 estudiantes. En tanto, los docentes reciben a los padres de familia en una sala especial. Aquí dialogan sobre varios temas. En el caso de los padres de familia, ellos esperan que la medida dé los resultados deseados. Nunca ha sucedido esto. Este año ha sido como que lo peor. Hay un plazo de 30 días para ver la efectividad y resultados de la intervención. De ello dependerá que la iniciativa se extienda a otros planteles que presenten la misma problemática. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. Dos comisiones de la Asamblea Nacional debatieron sobre la tabla para consumo de drogas elaborada por el Consejo de
sustancias estupefacientes, pero la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código Penal aún deberá esperar. Dos comisiones de la Asamblea se reunieron este miércoles al mismo tiempo y trataron temas en común relacionados a la justicia. En la Comisión de Salud, el secretario ejecutivo del CONCEP explicó las razones que respaldan la aprobación de la tabla para dosis máximas de droga para el consumo. Que no podíamos seguir dándole espalda a un problema que ha estado presente en nuestra sociedad por muchísimos años, para que los jueces puedan tener una guía para poder determinar si son consumidores, usadores o son narcotraficantes. Mientras en la Comisión de Justicia, donde se tramita el proyecto de Código Penal Integral, también continúan las reacciones sobre la tabla de dosis máximas que busca determinar si una persona es o no consumidora después de pruebas psicológicas y de sangre. Un drogadicto que comete en determinadas condiciones un delito, según el proyecto que se discute, no estaría incurso en un proceso de orden penal. Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Justicia coincidieron en la propuesta de que se mantenga en 18 años la imputabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley. Ojo que eso no significa no ser responsables frente a una infracción penal. Si el tiempo de medida de internamiento tiene que ser mayor que aquel que está en este momento vigente, que va hasta los 4 años, el debate lo dirá. Se incorporan además nuevos delitos en la propuesta en los cuales podrán ser procesados no solamente organizaciones, sino cualquier tipo de persona. Los delitos de pánico financiero, los delitos de pánico económico. La aprobación del informe para segundo debate de este proyecto de Código Penal aún deberá esperar. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Estudiantes y docentes de la Universidad Luis Vargas Torres, Extensión La Concordia, están preocupados por su irregular funcionamiento. El centro está seriamente condicionado por las autoridades de educación superior. En los patios de la universidad, cuando debían estar en clases, encontramos a Jennifer y a Carla. Estamos peor que antes porque no recibimos clases. Situación que dicen no es la primera vez que se registra en el mes y medio que está en curso el semestre. Venimos, no hay, nos tenemos que retirar de nuevo. Esto se suma a la preocupación de los estudiantes por la legalización de las matrículas y por la falta de contratos a los docentes. No tenemos una matrícula legalizada. No hemos firmado todavía ni los contratos y por ende no tenemos remuneración alguna. Las autoridades de la extensión, calificada como fuertemente condicionada por el CES, aseguran que los problemas de matrículas son tecnológicos. Pero los estudiantes están legítimamente matriculados hasta el ciclo anterior. Falta la matrícula de este ciclo. El plan de mejoras lo están construyendo y deberá ser presentado al CEACES hasta el 20 de agosto. Sabemos que la administración está haciendo todo lo posible porque en esta semana se den ya los contratos y se llame a firmar a todos nuestros compañeros docentes. Desde La Concordia, Leslie Moreira, 24 horas. Los gobiernos autónomos descentralizados, que comprenden prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales del país, darán a conocer mañana el nombre de su delegado al Consejo de Regulación de la Información y Comunicación. Lo propio hará el Consejo de Participación Ciudadana el próximo lunes en sesión extraordinaria del organismo. Al momento están nombrados los delegados del Ejecutivo, de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Niñez. El colapso del túnel tipo alcantarilla de la cabecera norte del ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tendría su explicación por los trabajos sobre la avenida Tufiño, como consta en el contrato del portal del Instituto Nacional de Compras Públicas. El túnel sobre la avenida Tufiño fue construido hace más de 10 años, tras el accidente de Cubana de Aviación, en donde la aeronave se salió de la pista. La idea fue crear una zona de amortiguamiento para extender la pista en caso de que un accidente similar vuelva a ocurrir, por lo que ésta debía soportar el peso de los aviones. Visitamos la zona en cuestión con un experto miembro del directorio de la Cámara de Construcción de Quito para explicar el principio de funcionamiento de este tipo de estructuras, llamadas según los libros de ingeniería como túnel tipo alcantarilla, que funciona en conjunto la estructura metálica con el suelo circundante. Estos rellenos laterales son los que posteriormente permitirán que sobre la estructura se pueda realizar un relleno. O pueda pasar peso. Pueda soportar peso, exactamente. Según la teoría de las especificaciones para el diseño y construcción de este tipo de túneles, un desequilibrio excesivo hará que la geometría se distorsione y finalmente hará que la estructura falle. ¿Pero qué tipo de trabajos se estaban realizando en la zona?
En la página web de compras públicas del INCOP, bajo este código encontramos el proceso de licitación para el movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar. Así también aparece el contrato con una constructora privada, que será la que realice las plataformas para la construcción del colegio. Pero en el mismo contrato se detalla que será la EMOP la que realice la excavación y desalojo de aproximadamente 4.600 metros cúbicos de la parte superior de los túneles para luego hacer el desmontaje de las estructuras super spam y frontón de hormigón de los túneles, aclarando que los dos trabajos mencionados se deberán hacer de manera anticipada para permitir la excavación programada por la empresa contratista que ganó la licitación para construir el colegio. Por lo pronto, habrá que esperar el resultado de las investigaciones para saber las causas que produjeron el desplome del túnel. Gisela Bayona, 24 horas. Continuamos. El canciller de la República, Ricardo Patiño, anunció la reunión del primer mandatario Rafael Correa con su similar de Bolivia, en la que tratarán diversos temas, entre ellos el secuestro del avión presidencial de Evo Morales. Seguramente los presidentes comentarán sobre eso. El presidente Evo Morales, si así lo considera, le informará al presidente si ha recibido las disculpas de los países a los que se les ha exigido las disculpas. Conversarán si esto lo llevarán a las Naciones Unidas, de qué manera esto será hecho. Conversarán con seguridad también sobre la situación del espionaje, sobre el asilo Snowden. Seguramente, digamos, la coyuntura internacional los conducirá a conversar sobre estos temas. Más de 300 empresarios participarán en el evento Ecuador Exporta al Mundo, organizado por entidades públicas, para dar a conocer los mecanismos que se aplicarán para impulsar el cambio de la matriz productiva. Conocer la evolución de las exportaciones de Ecuador al exterior y las innovaciones de potenciales productos con gran demanda, además de los incentivos que darán varias entidades públicas a los pequeños, medianos y grandes empresarios, es el principal objetivo del evento Ecuador Exporta al Mundo. Este proyecto, que se realizará en Guayaquil este 18 de julio en el Hotel Hilton Colón, es liderado por la Corporación Financiera Nacional. Además, contará con el apoyo del SRI, Servicio Nacional de Aduanas, Ministerio de la Producción, entre otros. Disminuya cada día más las importaciones, aumente cada día más las exportaciones y consuma cada vez más lo nacional y ahorre. Incluso servirá de plataforma para potenciales exportadores, quienes podrán conseguir información o beneficios que se otorgarán para productos con valor agregado. Poder colocar aquellos productos ecuatorianos en el exterior y estabilizar permanentemente esa balanza de pago. Para esto, el Servicio de Aduana define mecanismos y procedimientos para que los exportadores puedan beneficiarse del abono tributario, el cual está siendo analizado por la Asamblea Nacional. Que la aduana va a ser quien emita la nota de crédito a favor del exportador, que la emisión de esta nota de crédito sea sumamente ágil. Desde el 1 de julio, la SENAE aplica un nuevo sistema de aforo, el cual consiste en examinar cada contenedor a exportarse para confirmar si efectivamente es la cantidad, calidad y producto declarado. César Velastegui, 24 horas. El recién formado Ministerio de Comercio Exterior tiene muchos retos: afrontar la crisis por la renuncia a las preferencias arancelarias en el mercado de Estados Unidos, la firma de un tratado con la Unión Europea y la apertura de nuevos mercados. En la segunda entrega de esta investigación les contamos hacia dónde pueden mirar las exportaciones ecuatorianas. El sector exportador ecuatoriano ve con optimismo la conformación de un ministerio en materia de comercio exterior. Se quiere trabajar fuertemente en priorizar al comercio exterior como una herramienta de desarrollo del país. La nueva Secretaría de Estado ya dio el primer paso en busca de mercados en donde se puedan colocar las exportaciones ecuatorianas. La reunión en Bruselas con los países miembros de la Unión Europea genera nuevas expectativas. Actualmente la Unión Europea compra al Ecuador $6.000 millones. Los europeos estarían dispuestos a que firmemos un acuerdo similar al que ya firmaron ellos con Colombia y Perú. Hay otros mercados que se pueden explorar, como la Alianza Asia-Pacífico.
Ver cómo podemos exportar hacia el Asia, uniendo sociedades con otros países donde podamos obtener mayor beneficio y mayor volumen de exportaciones. Dentro de ese conglomerado, la China es el mercado más atractivo. En los últimos 6 años, las exportaciones al país asiático han aumentado, pero las importaciones siguen siendo superiores. En el 2012 exportamos 388 millones de dólares, pero importamos 2.800 millones. Primero hay que, como le digo, consolidar estos mercados, buscar la suscripción de acuerdos comerciales tanto con Europa, luego con Estados Unidos, luego ya ir generando opciones con Centroamérica, con la misma China, por ejemplo, con el mismo Asia, Japón, Corea del Sur, que nos permitan ya ir avanzando en materia de comercio exterior. Las perspectivas son interesantes, pero ninguna iguala al mercado americano, el más consumidor del mundo. Estados Unidos compra al mundo más de 2 millones de dólares. Estados Unidos está compuesto por 50 estados y el Distrito de Columbia. Solo el estado de Nueva York compra más de 120.000 millones de dólares al año, es decir, 5 veces más de lo que exporta Ecuador al mundo. La Florida importa 71.000 millones de dólares, casi 4 veces más de lo que el Ecuador vende al mundo. Y uno de los estados más pequeños, el estado de Kansas, importa 10.000 millones de dólares, que equivale a todo lo que el Ecuador exporta a Estados Unidos en un solo año. La Unión Europea puede ser una salida interesante a la crisis generada por la suspensión de las preferencias arancelarias ATPDA, pero hay que seguir trabajando en la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial con nuestro principal cliente, Estados Unidos, un acuerdo que beneficie a ambos países y que proteja a más de 1.1 millones de plazas de empleo que hoy genera el mercado exportador ecuatoriano. 19 supuestas clínicas para tratar adictos y homosexuales fueron cerradas por el Ministerio de Salud. Paralelamente, la ministra Karina Vance informó del avance de las investigaciones en torno al cierre de una clínica en el Tena, en la provincia del Napo. Las supuestas clínicas de rehabilitación ilegales son ahora el objetivo de las autoridades de salud pública. Al cierre de este centro de recuperación femenina en el Tena, le sigue la clausura de 19 centros de similares características. Mafias que están involucradas en hacer que estos centros de rehabilitación continúen en funcionamiento y continúen en funcionamiento con este tipo de violaciones de derechos humanos. El caso del supuesto centro para rehabilitar a lesbianas en el Tena está en manos de la Fiscalía. En la investigación se conoció que el inmueble en el que funcionaba esta supuesta clínica es de propiedad de la comisaria de salud de Tena. Una de las personas era marido de la comisaria de salud de Tena, y ahí es donde alquilaron, o por lo menos estaban utilizando la casa para que funcione la clínica. Sobreentiende que está por velar los derechos a nombre del Estado y del Ministerio de Salud, y para la Fiscalía cree que eso fue vulnerado. Pero el operativo para la detención de la comisaria falló. Se allanó su casa sin éxito. El caso de Zulema, la joven guayaquileña que habría sido sometida a un tratamiento para supuestamente curar su lesbianismo, ha provocado una cadena de denuncias de centros en los que se estaría atentando a los derechos humanos. La defensora de Zulema sabe de lo que ocurre puertas adentro. De parte de su tratamiento terapéutico es mantener incomunicada a la persona en contra de su voluntad, a la fuerza. Para mí es sorprendente. Y esta vez el Ministerio de Salud Pública coordina acciones directas con la Fiscalía. No vamos a permitir que funcionarios públicos... La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre los 19 centros clausurados, algunos denominados centros de deshomosexualización. Actividad abiertamente ilegal. Fausto Yepes, 24 horas. Los hospitales públicos de Guayaquil se abastecen de medicamentos para atender a posibles pacientes con influenza H1N1. La medida se adopta por el incremento de casos con síntomas gripales. Los constantes cambios de temperatura registrados principalmente en las noches aumentó entre 300 y 400 el número de pacientes con síntomas gripales que atienden las unidades de consulta externa de varios hospitales de Guayaquil. El del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Teodoro Maldonado Carbo, es uno de ellos, por lo que las autoridades de la Casa de Salud han tomado medidas para tratar los casos. Crear sitios de aislamiento, al igual que realizar exámenes a cada paciente, son algunas de ellas. Primero se lo trata sintomáticamente, antitérmicos, etc. Si sale positivo, se le da la medicación específica que la proporciona el Ministerio de Salud. Protocolos sanitarios similares se ejecutan desde el 2009 en el Hospital Luis Bernaza, cuando se registró la pandemia a nivel mundial. Los síntomas gripales se han presentado no solo en pacientes, sino también en empleados del hospital.
Tengo casos de trabajadores incluso con gripes que podrían ser considerados como influenza. Y en torno a la adquisición de medicamentos ya han tomado medidas preventivas. En este momento estamos ya haciendo el trámite para estar preparados, ¿no? Estamos solicitando a la Dirección Provincial de Salud más medicación para tener apoyo para los posibles pacientes que nos puedan venir. Las personas con síntomas como fiebre alta, tos, vómito, diarrea y dificultades para respirar deben acudir a la unidad de salud más cercana. César Velastegui, 24 horas. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, anunció hoy su decisión de participar en la próxima contienda electoral buscando la reelección. Se va a plantear la necesidad de que el partido presente candidato a prefecto, que sería quien le habla. Si es que eso efectivamente se da, igual habrá que esperar que la asamblea, en las primarias, esa precandidatura sea confirmada, ¿no? Las primarias serán en 1 mes y medio, pero yo no voy a andar con vueltas. Hoy día, como hay esa corriente y es natural, hay muchas directivas que están organizándose esperando que haya un pronunciamiento del partido. Si acepto esa posibilidad, pues naturalmente que voy a trabajar para que en las primarias esto sea ratificado. A 1 mes y medio de la salida de la empresa china TSQ del proyecto multipropósito Chone, el gobierno inició la liquidación de la compañía. Las empresas nacionales ya realizan un análisis para acortar tiempos y que la obra sea entregada en octubre del 2014. Con la terminación unilateral del contrato por parte del Estado con la empresa china TSQ, a cargo de la construcción del proyecto multipropósito Chone, la Secretaría Nacional del Agua ha procedido a cobrar las garantías correspondientes por $18 millones debido al incumplimiento de la obra. Es así que Equitesa y Equitransa fueron escogidas por el Estado para que termine el proyecto, las cuales han realizado trabajos secundarios como apertura de caminos y limpieza de la zona. Ya hemos ejecutado las garantías y en este momento se está liquidando y recontratando el proyecto. Equitesa y Equitransa tienen en el sector de Río Grande, donde se levantará la represa multipropósito Chone, 24 máquinas y 22 obreros trabajando. Nosotros hemos avalizado y en base a esto se ha recontratado la obra. Están en proceso y ya están ejecutando también obras preliminares. Estas demoras han hecho que la entrega de la obra prevista para octubre de este año se retrase hasta el 2014. Y he pedido que presenten un análisis de rutas críticas que puedan acortarse para tener el proyecto dentro del plazo previsto. Va a ser bastante difícil. Recuerde que no se puede trabajar en periodo de invierno en este tipo de proyectos. Adicionalmente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército durante este mes realizó el levantamiento de nuevos datos topográficos donde se implementaría la presa. César Velastegui, 24 horas.